cordial saludo para todos. Mi nombre es María Angélica Salas, psicóloga especialista en seguridad y salud en el trabajo. El día de hoy vamos a tocar 3 temas muy importantes y especialmente en lo que estamos viviendo en la actualidad, que son todos estos cambios frente a la pandemia, frente al COVID-19. Los 3 temas son: el primero es estrés, los niveles de estrés y cómo se presentan en el área intralaboral, extralaboral, y cuáles son los cambios conductuales, cuáles son esos cambios cognitivos que tenemos a través de estos niveles de estrés. También vamos a ver todo lo que es la depresión y la ansiedad. Para iniciar con el tema de estrés, entonces vamos a ver cuáles son las condiciones intralaborales, las cuales empiezan desde las demandas, cuáles son las demandas de trabajo, en las cuales tenemos demandas cuantitativas, demandas emocionales y las responsabilidades y roles que tenemos en el trabajo. Muchas veces la capacidad que nosotros tenemos para dar respuesta a todas estas actividades, a todas estas labores que nos encargan dentro de nuestras funciones, dentro de nuestras actividades, sobrepasan las jornadas, sobrepasan de pronto los niveles de respuesta que nosotros podemos dar dentro de nuestro entorno laboral. Tenemos también todo lo que es el control, la autonomía, la participación y la gestión que nosotros hacemos dentro de nuestras labores, y en algunas ocasiones, si nos vemos implicados en gestiones, en cambios en los cuales no nos socializan, no hay una retroalimentación, no hay una socialización frente a todo esto que se está viendo dentro de la organización, nos podemos ver afectados. Incluso es una invitación a todos los líderes de que dentro de la gestión que se hace en las empresas podamos participar, que nuestro grupo de trabajo siempre pueda participar en todos estos cambios, nos puedan aportar ideas, puedan participar de acuerdo a sus experiencias, a su formación. Tenemos también todo lo que es liderazgo y relaciones interpersonales. Este juega un papel sumamente importante. Cuando hablamos de relaciones interpersonales, es todo el clima laboral. ¿Cómo es esa comunicación asertiva que tenemos entre todos nuestros compañeros? ¿Cuál es ese apoyo? Ese liderazgo que de alguna manera motiva, mueve el grupo, y ustedes como líderes siempre van a través del ejemplo, a través de ese liderazgo, movilizar y crear una sinergia entre todos los grupos. Entonces allí es muy importante que nosotros siempre tengamos esa comunicación asertiva. Hay unas palabras que normalmente se han ido olvidando a través del tiempo, que son muy importantes dentro de esa comunicación asertiva. Cuando hablamos de dar las gracias, de aceptar que en algunos momentos no sabemos o nos equivocamos, saludar, son palabras que a veces se pueden ver muy sencillas, pero que finalmente generan impactos en las relaciones con las personas. Para los líderes, sumamente importante que siempre tengamos en cuenta nuestro grupo de trabajo, siempre la participación que ellos puedan tener, de que nosotros como líderes también reconozcamos, no solamente hablemos de los aspectos por mejorar que tenemos dentro de todo el entorno, dentro de todo lo que sucede en la empresa, sino que también nuestro equipo de trabajo sepa cuáles son los logros, por qué lo logramos, a través de quiénes, cuál es ese sentido de pertenencia que tienen nuestros colaboradores dentro de la organización. Y finalmente, y no menos importante, dentro de toda la gestión intralaboral tenemos lo que son las recompensas. Entonces, cuando hablamos de recompensas, no es solo lo que yo obtengo a través de mi salario, que aunque sí es muy importante tener esa compensación salarial, también debemos de tener otro tipo de recompensas, como lo que hablábamos anteriormente, que nuestro equipo de trabajo, yo siempre les llamo la palmadita en la espalda, es que sepan que lo hicimos bien, que estamos unidos todos tras un objetivo, tras unos logros, y que esto es importante para las personas. Siempre les hablo que tenemos unas instituciones que nos pueden apoyar, en las cuales nos pueden brindar beneficios a nuestros colaboradores a través de las capacitaciones, a través de las cajas de compensación, a través de toda esta participación que pueden tener los colaboradores dentro o fuera de la empresa, en las cuales allí podemos incluso tener al entorno familiar en un bienestar, a través, como les decía, de las cajas de compensación. Esto es todo lo que hablamos dentro de la gestión intralaboral. Hablamos también de la extralaboral, decimos todo lo que tiene que ver con las condiciones económicas que puede tener nuestro hogar. Actualmente esto se ha visto muy afectado
por temas de desempleo, situaciones económicas que están afectando a muchas familias, que están afectando a las personas, y que si bien nuestra gestión laboral puede estar bien, puede estar funcionando de la manera adecuada, estas condiciones extralaborales, es decir, lo que está pasando con mi familia, lo que está pasando en mi casa, me está afectando. Entonces esto también tiene que ver con los desplazamientos, vivienda, trabajo, trabajo, vivienda. ¿Por qué? Porque estos desplazamientos generan dos cosas. Una es tiempo y la otra es dinero, que también muchas veces se ven afectados en la familia para realizar pues este tipo de desplazamientos. Tenemos todo lo que tiene que ver con la estructura de nuestro hogar, muchas veces si se está viendo afectada, entonces esto me genera preocupaciones, me genera ansiedad, me genera un sinnúmero de emociones que en algunas ocasiones puede afectar todo, la producción, los resultados, la atención a los usuarios en lo que yo pueda tener. Cuando mi capacidad de dar respuesta como ser humano frente a todas estas dimensiones que yo les he nombrado, tanto intralaborales y extralaborales, se ven afectadas, es decir, unas jornadas de trabajo muy extensas, unas demandas emocionales, es decir, atiendo usuarios constantemente emocionalmente afectados, o mi clima laboral está muy afectado, la gestión con los líderes está causando todas estas afectaciones. Todas estas dimensiones, si empiezan a tener afectaciones, pues la respuesta del ser humano es empezar con niveles de estrés altos, muy altos. Cuando hablamos de respuestas de niveles de estrés, ¿qué es? ¿Cómo me doy cuenta que estoy de alguna manera presentando esta sintomatología? Allí es cuando hablamos de síntomas cognitivos, conductuales y corporales. Cuando hablamos de síntomas cognitivos es que empezamos a tener problemas de concentración, problemas de memoria. Esto repercute en nuestro cuerpo a través de problemas emocionales, es decir, nos volvemos un poco más impulsivos a la hora de dar respuesta con nuestras emociones, ¿cierto? No canalizamos estas emociones, no generamos empatía con el otro, sino que por el contrario, nuestra reacción es un poco más agresiva, es un poco más difícil, ya sea con los usuarios, con las personas con las que estoy dentro de mi empresa o con mi grupo familiar. Entonces, a través de estas conductas, nosotros nos vamos dando cuenta de que estamos cambiando, de que algo está pasando en nuestro cuerpo, en nuestra vida, en nuestras conductas. Cuando decía desde el área corporal, pues todas estas afectaciones se van acumulando y que nos van generando en el cuerpo dolores de cabeza, empezamos a tener dolores musculares, dolores de cuello, problemas gastrointestinales y un sinnúmero de síntomas que nos empiezan a afectar a través del tiempo. Si nosotros identificamos todos estos síntomas, si nosotros nos damos cuenta que todo esto está pasando, ¿qué puedo hacer? Allí es donde a través de los estudios tenemos algo que se llaman las estrategias de afrontamiento. ¿Cómo afronto yo las situaciones frente a lo que me está ocurriendo? En las investigaciones, digamos que se manejan dos estrategias de afrontamiento a nivel general. Las estrategias enfocadas al problema y las estrategias enfocadas a las emociones. Cada una de ellas despliegan una serie de comportamientos, una serie de procesos cognitivos, emocionales, conductuales, que nos llevan a beneficiar o por el contrario a traer más problemas, más dificultades de la que ya tenemos. ¿A qué nos referimos con esas estrategias de afrontamiento? Si nosotros tenemos estrategias de afrontamiento enfocadas al problema, es cuando nosotros empezamos a revisar qué es lo que está ocurriendo, cómo lo puedo solucionar. Un ejemplo, a través de una comunicación, a través de resolver cuáles son los objetivos de este problema y cómo voy a transmitir a las personas con las que estoy teniendo estas dificultades, cuáles son las posibles soluciones. A través de las emociones, ¿cómo lo hacemos? Canalizando, teniendo esa inteligencia emocional de lo que les hablaba ahora, de que si yo no controlo mis impulsos, no controlo mis emociones, seguramente mis respuestas van a ser un poco más agresivas, un poco más negativas, incluso a veces evasivas, y esto que nos va a generar un poco más de conflictos, nos va a generar unos problemas adicionales. Entonces allí no estaríamos enfocándonos en la solución, en las estrategias, sino que por el contrario estaríamos un poco desenfocados como hacia lo que queremos, hacia esos logros o resultados. Entonces es como una invitación a que ustedes puedan conocer cuáles son esas estrategias
que pueden tener enfocándonos, como les decía, a través de unos objetivos, siempre tener un plan A, plan B, plan C. Seguramente no siempre van a funcionar los dos primeros, pero siempre estar en esa búsqueda de cómo solucionar, de cómo buscar dentro del entorno ya sea laboral, dentro del entorno familiar, cómo solucionar estos problemas. Eso es a grandes rasgos lo que tiene que ver con el estrés. Ahora, lo que les decía, hay otra condición que nos puede estar afectando en nuestra salud, es todo lo que tiene que ver con la ansiedad. Cuando nosotros hablamos de ansiedad, es esa preocupación hacia el futuro, hacia las dificultades de lo que pueda pasar en nuestra vida. Aquí juega un papel muy importante la imaginación, porque siempre, como dice el nombre, como lo dice, preocupaciones, es antes a las ocupaciones, adelantarnos a lo que no está ocurriendo, a las situaciones. Y esto nos empieza a generar unos signos, unos cuadros de ansiedad, en los cuales empiezan a afectar nuestras esferas igual cognitivas, nuestras esferas conductuales, nuestros hábitos. Cuando empiezo a tener unos cuadros de ansiedad, entonces empiezo a distraerme mucho más, mi memoria empieza a fallar muy recurrente. ¿Por qué? Porque estoy enfocada en lo que puede pasar más adelante, en lo que me puede ocurrir. Y retomando el tema inicial que era los cambios, la pandemia, el COVID y todo esto, pues aquí está ocurriendo de que tenemos miedo hacia nuestra salud, que puede ocurrir más adelante, si será que mi familia se puede enfermar, será que yo me puedo enfermar, será que puedo perder el trabajo, será que más adelante no voy a tener comida, no voy a tener, bueno, un sinnúmero de cosas que finalmente lo que estamos haciendo es adelantándonos a lo que no está ocurriendo. Entonces debemos estar en el aquí, en el ahora, de lo que es el presente. Ejemplo, en este momento tenemos nuestro trabajo, entonces cómo conservarlo, cómo gestionar para que las cosas puedan mejorar. Si tenemos una situación económica difícil, lo que yo les decía, enfocarnos en cómo solucionar ese problema. Podemos tener varias estrategias, como les decía, si no funcionan algunas, pues pueden haber otras, pero siempre tener un abanico de oportunidades en las cuales nosotros bajemos ese nivel de ansiedad hacia lo que no está ocurriendo, más bien adelantarnos un poco a través de la acción, es decir, qué puedo hacer en caso de que yo tenga una incertidumbre, qué puedo hacer frente a esto que me está preocupando un poco. Dentro de todo lo que son los planos físicos y cognitivos, tanto en el estrés como en la ansiedad, nosotros vamos a ver de que vamos a tener unas afectaciones. En el caso de la ansiedad, ¿qué puede pasar en nosotros? Algo que digamos que es muy marcado en la ansiedad es que vamos a tener problemas respiratorios, porque la mayor concentración de la respiración se encuentra acá en el tórax alto. Entonces lo que vamos a hacer es que nuestra respiración va a ir disminuyendo, vamos a empezar a tener problemas torácicos, problemas de pecho que los podemos confundir. Ha ocurrido personas que entran en pánico porque creen que pueden tener un infarto, un problema del corazón, cuando realmente lo que está pasando es que estamos teniendo cuadros de ansiedad. Muchas veces también lo podemos ver desde el plano físico, dolores de cabeza, la ansiedad siempre se va a ver como ya sea en los hábitos, ya sea exceso de comida o poca comida. También lo podemos ver en el sueño, en los hábitos de sueño empiezan a cambiar de una forma muy radical, en los cuales empiezo a tener un insomnio muy prolongado, o quiero dormir constantemente, me siento adormecido, me siento cansado, no quiero trabajar, no quiero hacer muchas de las actividades, de los hobbies, de lo que antes me gustaba. Hoy en día ya voy cada vez evitando y me voy aislando. Allí va de la mano con el tercer tema, que es la depresión, porque digamos que estos síntomas muchas veces se pueden ver confusos allí, porque como les decía, nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestra conducta siempre va a estar relacionada frente a todos estos cambios. Entonces, cuando estamos hablando de depresión, empezamos a tener problemas afectivos. ¿Qué clase de problemas afectivos? Un ejemplo, empezamos a tener una tristeza que se nos empieza a volver crónica, una tristeza que se nos empieza a ver constante, en la cual ya por más de que hagamos cosas que antes para nosotros eran placenteras, que antes nos generaban alegría, nos generaba esa satisfacción, hoy en día van perdiendo todo lo que antes nos causaba felicidad, va perdiendo a través del tiempo. También tenemos todo lo que es la evitación, es decir, empezamos a evitar las salidas, empezamos a evitar
todo lo que tiene que ver con nuestro círculo social, nuestro entorno social, nos alejamos de la familia, empezamos a alejarnos de todo lo que nos gustaba en algún momento. Entonces son signos de alarma. Yo siempre les digo a las personas, cuando nuestro cuerpo empieza a tener unos síntomas, cuando nuestra conducta empieza a cambiar, son unas alertas que nos está enviando el cuerpo, nuestra mente, diciéndonos algo está pasando, algo está ocurriendo y debemos de hacer cambios. Dentro de esta depresión también empezamos a ver unos cuadros de ansiedad. Entonces vemos cómo unas se relacionan con las otras y finalmente empezamos a tener tantos cambios que dentro de la depresión, lo que les decía ahora, que no solo está la evitación, sino también el hecho de querer escapar, de querer huir. Y cuando quiero escapar y huir, inicialmente lo hago desde mis esferas mentales, es decir, empiezo a aislarme, a comunicarme menos y llego a un punto donde puedo, obviamente esto es a través del tiempo, debe ser crónico, ya debe ser diagnosticado, pero muchas personas llegan al punto del suicidio, que es también un tema que estamos viendo ahora, que es muy importante que lo tengamos en cuenta, no solo no cada uno de ustedes, sino que también a través de su entorno familiar. Hay algo que se llama el síndrome del payaso, y es que vemos las personas felices, las vemos bien, las vemos trabajando, haciendo sus actividades diarias y no pensamos que en algún momento esta persona pueda tomar la decisión de suicidarse. ¿Por qué? Porque siempre llevaban su vida, su rutina de alguna manera, incluso a veces se dice que los veíamos muy felices y hemos visto pues algunos casos de personas, incluso famosas, que hacían comedia, hacían muchas cosas en las cuales nunca alguien iba a pensar que iba a poder tomar esa decisión de suicidarse. Entonces es importante que nosotros estemos atentos de nuestros hijos, de nuestra familia, de todas las personas que tenemos alrededor, cuando empiezan a tener patrones de conducta que empiezan a cambiar. Incluso es importante tener en cuenta cuando las personas, sea un familiar, sea una persona cercana, empieza a amenazar con que se van a suicidar, créanme que es importante que lo tengamos en cuenta, porque a través de las investigaciones se ha dado cuenta de que tras esas amenazas, tras ese llamar la atención, como muchas veces lo llamamos en la familia, no es solo llamar la atención, sino que también llegan al punto de intentar suicidarse o de hacerlo. Algunos pues fallan en el intento, pero muchas veces continúan con esa idea suicida y lo terminan haciendo. Entonces, por eso es importante tener en cuenta estas alarmas, tener en cuenta todo esto que está ocurriendo para que nosotros podamos tomar medidas frente a la situación, frente a lo que está pasando. Cuando tenemos niveles de estrés, como les decía, cuando tenemos niveles de ansiedad y todo esto, nosotros podemos tener unas estrategias. Yo siempre les recomiendo hábitos de vida saludable. Debemos dormir bien, debemos alimentarnos de una manera adecuada, de una manera sana. No es lo mismo comer cuando como comida chatarra, cuando tomo bebidas que son azucaradas, que son bebidas industriales, embutidos, cuando tenemos todo este tipo de mecatos y de comidas constantes en nuestro cuerpo. Está comprobado científicamente que esto tiene unas afectaciones en nuestro cerebro y repercute en nuestra conducta. Entonces es muy importante, a veces son cosas que parecen pequeñas, que no parecen importantes, pero que van generando un impacto a través del tiempo. Entonces, retomando los hábitos de vida saludable, les recuerdo, debemos dormir aproximadamente entre 7 8 horas, que sean unos buenos hábitos de sueño, que sea siempre en las condiciones adecuadas. Debemos de tener unos buenos hábitos alimenticios, debemos de tener esos hábitos también del deporte, porque está comprobado también científicamente que a través del deporte no solamente ayuda a nuestra área fisiológica, sino también cognitiva, en los cuales estos cuadros de ansiedad, de estrés, se van disminuyendo a través de todos los neurotransmisores que nuestro cerebro empieza a generar con todo este ejercicio, con todo este deporte que hacemos. Yo les recomiendo que si de pronto no hacen deportes de alto impacto, al menos puedan caminar, puedan hacer algo como una rumboterapia, puedan hacer cosas que a ustedes les guste, que incluso vayan dentro de sus hobbies, pero que ayuden a su cuerpo siempre a movilizarse. Estos son todos los temas que tenía pues para darles. Quiero que recuerden que por mi parte siempre van a tener ese apoyo, esa orientación que requieran desde el área de la salud mental. Por eso les voy a dejar mis datos, en los cuales mi número telefónico es el 312-209-5083
y mi correo angelica.psicologialaboral@gmail.com. Muchas gracias.